poquito grande. Tengo que compartirlo, por supuesto, con los muchachos. Allí va. Bien, de todo lo que he dicho antes hemos estado los fundamentos, la historia, esta cosa. Eh, Quizás a alguien le parezca que no vale la pena revisar esa historia, pero es que cuando ustedes revisan esa historia van a ver cuáles son los conceptos que se van introduciendo en cada etapa. Cómo comenzamos con unas descripciones muy elementales de lo que es un sistema. En la teoría de Ziegler hay estados, un estado y una función que cambia el estado. Así de sencilla, muy parecida a la función de conducta que les mostré, excepto porque lo que sale de la función de conducta que les mostré en la clase pasada tiene un estado con dos componentes. Propiamente la lista de variables y atributos, sus valores, variables y valores, pero también esta lista de influencias. Y las influencias no son variable de valor, suelen ser como proposiciones. La puerta cerró, la puerta abrió, esa clase de declaraciones generales que describen una situación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay en la influencia. La influencia es el agente tal consiguió hacer esto. La gente hizo tal cosa, básicamente. Le pueden colocar información adicional como hizo tal cosa en tal momento, por ejemplo. Entonces, toda esa clase de conceptos básicos, eventos, estados, funciones que cambian de transición, como le decimos nosotros, se han venido introduciendo a lo largo de la historia, de estas historias, en las teorías, y entonces se van acumulando. Y entonces esos conceptos son fundamentales, porque con eso se construye la hipótesis completa, ¿no? Usando esas nociones básicas. Así que lo que voy a hacer a continuación, ahora sí, voy a mostrarles qué es la teoría. Y ya lo estoy haciendo, ahí dice elementos de la teoría, dice esta lámina, y muestra tres elementos: la ontología, la dinámica y la estática. Y ahí viene una primera innovación de este esfuerzo, que no es nuestra, es de la gente de IBM, los primeros que proponen combinar las dos primeras, sobre todo, ontología y dinámica. Para poder plantear la teoría tenemos que crear una ontología. Y una ontología, a pesar de que en computación en los últimos años se ha comenzado a hablar de ontología para arriba y para abajo, el concepto tiene trascendencia histórica también de varios siglos, porque esa parte de la filosofía que se ha dedicado a preguntarse qué puede ser, qué cosas existen, qué es, y darle identidad a las cosas y vincularlas entre ellas. Por ejemplo, un perro es un canino es un animal, es una jerarquía de tipos de cosas. Y entonces, ya saben por dónde voy con esto, la ontología es esencialmente esa organización de los qués, de las entidades, ¿cuál es la otra expresión que utilizan? Entes, se suele decir, la otra palabra odiosísima porque explica menos que cosa. De los entes que existen en un dominio, en un espacio, en un universo particular y sobre los que podemos hablar. Ese es el detalle, eso es una ontología. Y entonces, para hablar de servicio, tenemos que imaginarnos qué es un servicio, qué comprende el servicio, qué hay dentro de un servicio. Y una primera respuesta, para darla de inmediato y no nos vayamos al aire, aunque no va a ser mucha ayuda la que voy a dar, es que un servicio es una organización. Cuando estamos modelando un servicio, estamos modelando una organización, así que estos son modelos de organizaciones. Van a ver que es un tipo muy especial, porque es una organización que está muy preocupada por lo que no están en la organización. Normalmente los usuarios no son parte de la organización que presta el servicio, pero no son parte en cuanto que no se les puede demandar nada para alcanzar el propósito, excepto por supuesto que hagan lo que tienen que hacer para recibir el servicio. Eso es la ontología. Ya vamos a ver ejemplos y todo lo demás. ¿Qué es la dinámica? Pues cómo funciona. Me viene una cosa interesante. ¿Cómo cambia el estado del sistema de acuerdo a su propia dinámica interna y quizás
de acuerdo a influencias externas, que ese es el otro cuento, sistemas abiertos o sistemas cerrados. Esa es otra historia fantástica que habría que revisar en algún momento. Eh, y nosotros estamos proponiendo agregar esa última categoría, a la que llamamos estática, para contrarrestar con dinámica. Estática es lo que no cambia el sistema, pero tampoco es ontología. No son las cosas que existen sobre las que estamos hablando, es la estructura del sistema. Y estamos proponiendo hacer eso porque queremos, de nuevo, organizar un montón de conceptos que ya tenemos para referirnos a la estática de un servicio. No es a la estática que, como estas corrientes como es, corrientes parásitas que a veces nos dan un susto de vez en cuando nosotros por ahí, que salta por ahí un rayo porque hay estática, decimos nosotros. No, no en ese sentido. Esto es refiriéndose a esa parte del sistema que es estructura, la cosa dura. Y digo que eso es muy importante porque, sobre todo en economía, tienen un enorme problema con el cambio estructural. Si revisan la tesis del profesor Terán, verán que él discute el tema y lo que está haciendo es recoger una preocupación que ha tenido el Centro de Simulación durante muchos años con las estructuras de los sistemas económicos, que pareciera que se petrifican en algunos casos y se resisten al cambio. Y entonces terminan cambiando tipo volcán por explosión. Entonces esa clase esa clase de conocimiento sobre la organización, en este caso de servicio, es muy importante. Vamos con los detalles de la ontología de servicios, de la ontología para los servicios en particular. A través de la ontología se intenta presentar los elementos mínimos que posibilitan el diseño y la presentación del servicio. En este caso, es una organización, como acabo de decir, que puede ser modelada como un juego, que a su vez comprende acciones y resultados. Ahí ya hemos dicho muchísimas cosas. Eso de pensar en las organizaciones como un juego. ¿Han visto algo ustedes sobre juegos, sobre teoría de juegos? ¿En algún momento? Por aquí no, profe. Por allá no. Ese Astrid, ¿verdad? Sí. Yo no. Amaranta. Amaranta, perdón. Yo no las estoy viendo. Disculpen Ok, ustedes, fue Amaranta. Gracias, Amaranta. Sí, no, bueno, ya el internet acá no me ayuda. Ok. No, bueno. No, estoy hablando de que esa palabra juego que aparece subrayada en la lámina se refiere a un juego de interacción, como los que describe la teoría de juegos. Esa es otra teoría. Insisto, si alguno de ustedes quiere modelar una organización como un juego, me va a obligar a presentar eso más adelante. Bueno, lo podemos discutir, ya veremos después cómo hacemos. Yo no lo he querido introducir porque esa es otra construcción que viene paralela a las teorías de simulación y que ahora convergen en esta misma teoría de servicios porque se ha demostrado ser muy útil para describir la dinámica humana en general. Un juego de intereses. Les voy a mostrar un ejemplo de uno particular más adelante. En esta teoría de juego, las acciones, las cosas que hacen los jugadores, por supuesto, son un elemento importante y los resultados también son considerados aparte. Es decir, uno hace algo y tiene un resultado. Pero lo que suele pasar es que esa teoría de juego viene combinada con teoría de decisiones. Y mencionaba hace rato a Astrid porque una de sus propuestas de proyecto tiene que ver, bueno, parte de la propuesta de proyecto tiene que ver con tomar decisiones. La teoría de decisiones, la teoría matemática de decisiones, que ustedes deben haber conocido en algún otro curso, quizás no conscientemente, terminó mezclándose con la teoría de juego para ofrecernos una manera de explicar las decisiones que toman las organizaciones en términos matemáticos, en términos de beneficios esperados y de las medidas de la certidumbre de cada acción. Así que de eso hay mucho que hablar, mucho. Y con la ventaja de que lo que se diga va a ser útil para, por ejemplo, modelar, tomar una decisión. Si lo que Astrid se propone ahora es decidir qué trabajo hacer, o qué trabajo, para quién trabajar después, pues ahí podría haber un pequeño modelo de toma de decisiones de ese sentido, teoría de decisiones. Pequeño modelo digo porque no pareciera ser muy grande, pero como te dije, ahí vamos a tener que
hurgar en la complejidad. El segundo elemento de la ontología de servicios es el proceso, que es lo mismo que he escrito antes. No sé si están viendo la imagen que está a la izquierda. Ahí hay un flujograma. El servicio se puede considerar como el agregado de todo un flujograma como ese que hemos estado estudiando. Pero también las partes, secciones de ese flujograma se pueden considerar como subservicios. Y entonces este es un concepto que se contiene a sí mismo. ¿Qué tal eso? Eso para los computistas no debería ser un problema, pero puede ser. Algo que está como envolviendo algo de sí mismo. Una bolsa dentro de otra bolsa, pues, de otra manera. ¿Y para qué se hace ese amontonamiento por bolsas? Para manejar complejidad, porque uno estudia la bolsita más pequeña y se supone que tiene los elementos para después ir a estudiar la más grande. Eso es todo. En el caso de los procesos organizacionales, ahí tenemos una enorme variedad de elementos que estudiar: estados, eventos, tiempo, ambiente y talento. Talento, el conocimiento de alguien y las habilidades de alguien o de algo para sostener el proceso, para ejecutar el proceso. Un tercer elemento en el que yo no estoy muy seguro todavía es esto del rol de las personas en insumos, la relación entre recursos y productos. A mí me parece que eso podrían considerarse como elementos externos del servicio, pero es una de las cosas que tenemos pendiente por discutir. Por supuesto, hay que admitirlo, no funciona un servicio como no funciona ninguna organización sin recursos que le alimenten normalmente. Cuarto elemento de la ontología es la revisión conceptual de los términos de interrelaciones entre servicios, funcionarios, personas y elementos de influencia en el servicio, tales como metas, creencias, preferencias, observables, y ejecutables. ¿Les suenan esos números, esas palabras? Metas, creencias, preferencias. Esa, por supuesto, es parte de mi contribución, el hecho de que ahora podamos hablar de las personas que están dentro de la organización en esos términos. Es decir, tenemos una organización vista desde arriba, desde lejos, puede uno identificar sus propósitos completos, generales. Pero, vista desde cerca, podría identificar las intenciones de cada persona dentro de la institución. Algunas veces no necesariamente alineadas con la institución, por cierto, con la meta superior o general. Entonces lo que queremos tener al final de cuentas es una caracterización de las usuarias y de los funcionarios. Aquí usamos la palabra funcionarios, funcionarias para referirnos a quienes prestan el servicio. No terminamos de conseguir una palabra buena para eso. Funcionario suele asociarse con funcionario público, pero no tiene por qué ser funcionario público. Pueden ser los empleados de la institución que presta el servicio, que puede ser una compañía o una empresa en general. Esa es la ontología. Entonces, ¿están tomando notas? ¿Tienen ya todo anotado? Esas son las cosas que tendrían ustedes que tener descritas en alguna explicación para poder decir que están describiendo la organización. La organización tiene estos procesos, tiene estas personas, las personas tienen roles, por ejemplo, y los roles suelen asociarse con estos objetivos y con esta forma de alcanzar esos objetivos, son las metas y las creencias. Tienen ciertas capacidades, esos son las ejecutables, y tienen ciertas capacidades de percepción, esos son los observables, y así se va uno hilando. Estoy echando el cuento de mi organización compleja, por ejemplo. Eso es lo que buscamos nosotros poder facilitar con una teoría de servicios. Esa es la ontología. ¿Preguntas sobre esto? Nadie me va a preguntar por qué la U está acentuada. No es un error, tendría que ser la E, ¿no? ¿En qué? El qué. Estaba tan entusiasta con la cosa de acentuarlo que lo puse en el sitio equivocado. Como no hicieron ninguna pregunta, vamos con la dinámica. ¿Cómo es? Y aquí sí no me equivoqué. La dinámica es cómo funciona la organización. En las organizaciones, sobre todo en los últimos tiempos, con todas estas influencias de la gerencia económica, se ha vuelto muy popular un ciclo que describe la vida de una organización: planificación, ejecución, evaluación y control.
Ese mismo ciclo lo pueden ustedes ver en cualquier sistema de control, lo que van por control en ingeniería de control. El mismo ciclo, planificación, ejecución, validación y control. Es el feedback, el ciclo de feedback. Se supone que hay una etapa de planificación en la que uno se proyecta qué va a hacer, una ejecución en la que trata de hacerlo, una medición de cómo nos fue y luego algún ejercicio de cambiar de dirección si no logré lo que me había propuesto. Y eso es, en ingeniería de control le llamamos servomecanismo. Es un concepto extremadamente importante para la ingeniería de control. Bueno, aquí lo estamos... Es muy difícil separarlo del sustrato técnico específico, pero lo que estamos tratando es llevarlo al punto en el que hablamos de eso en cualquier organización, aunque no tengamos el mecanismo automático que se puede observar en un dispositivo o en una máquina que está autocontrolada, un motor o algo así, motor a vapor, que es uno de los primeros ejemplos. Lo que sí hay aquí es el juego, porque si en algún punto es importante, el juego es en la dinámica, desde luego. ¿Qué pasa? Lo que pasa en la organización depende de lo que los agentes hagan. Los agentes van a estar estimando qué hacer, pensando en sus metas, pero se pueden equivocar, por supuesto. O incluso, si no se equivocan, podrían producir unos resultados inesperados o menos óptimos de lo que se esperaba. Y entonces hay que tomar medidas de control y toda la otra cosa. Bueno, eso es básicamente lo que hay dentro de la dinámica. Bueno, básicamente es muy elemental. Entonces, si les toca explicar una organización a ustedes, tendrían que pasar por una explicación que incluya cuando menos algunos de estos conceptos que están en la lámina que dice dinámica de servicio, de un servicio. Y finalmente, la estática del servicio, eso que llamábamos las condiciones estructurales. Bueno, ahí es donde la cosa se pone mucho más interesante porque tenemos esa dinámica de cosas operando y qué hay allí que persiste en el tiempo y cómo influye sobre ello para que la organización sea lo que uno o muchos quieren que sea. Y eso son cosas como criterios declarativos, eficacia, eficiencia. ¿Han oído hablar de eso? A ver si ustedes están claros. ¿Qué es ser eficiente? ¿Alguien me lo dice? Bueno, es poder resolver cualquier problema, ¿verdad? Como de manera anticipada, ¿sabes? Como tratando de resolver antes de ser eficiente. Tratando de resolver un problema antes que ocurra algo, que se cree algo difícil, ser eficiente. Astrid, ¿verdad? Yo voy a tener que poner la camarita al lado de alguna manera. No me deja esta pantalla mostrarlas a ustedes en la cara, disculpen. Igual no me está mostrando la cara. Pero, estás en la mitad entre eficacia y eficiencia con tu definición. Y por eso quería llamar la atención. Gracias por ayudarme con eso. La eficiencia se refiere a hacer las cosas de la mejor manera. Quizás a eso te referías con el tiempo, ¿no? Hacerla a tiempo. Hacerla en el menor tiempo, por ejemplo, o con el mayor beneficio. Y por supuesto, la eficiencia depende del tipo de objetivo que me haya propuesto, ¿no? No sería muy eficiente que vayamos de paseo en algún lugar bonito y lo hiciera en el menor tiempo posible, ¿no? Eficiente habría sido, para los usuarios sobre todo, recorrer la mayor cantidad de espacios en el mismo tiempo, conocer más, ver más cosas bonitas. Por ejemplo, cuidado con la eficiencia por eso, porque uno tiende a ver, no, en el menor tiempo posible resulta que está matando la idea. Pero realmente la idea más importante, y por eso les estoy echando este cuento, es eficacia. Es la primera idea, no es la más importante, pero es previa a la eficiencia. Eficaz es alcanzar el propósito. Soy eficaz porque lo logré. No me quedó muy bien, pero lo logré. Eso quiere decir que puede haber varias maneras de lograrlo. Y entonces, si quiero además de ser eficaz, ser eficiente,
de todas las formas de lograrlo, escojo la mejor. Entonces soy eficaz y eficiente. ¿Me copiaron? Sí. Muy bien. Entonces, en sus proyectos, normalmente cuando uno va a hablar con personas de diseño organizacional, va a surgir la necesidad de hacerlo bien, de lograr el propósito que nos planteamos y de hacerlo bien, es decir, de ser la solución óptima. Y entonces esos dos conceptos van a aparecer. Y siempre aparecen. Ahí está el cuento este costo-beneficio. Yo quiero el mayor beneficio. La mejor relación costo-beneficio significa que dado unos costos, que ojalá pueda ponerlos más pequeños posibles, yo tenga el mayor beneficio. Eso es lo que suelen plantear las organizaciones empresariales, por ejemplo, las organizaciones económicas, como criterios de eficiencia. Si no tenemos este rendimiento, vamos a quebrar pronto. Aquí en Venezuela, por supuesto, el margen de ganancias es por encima del 100% siempre, con lo cual quiebran de una vez, porque no se sostiene en el tiempo. Y está el tercer criterio. Ojo, esos tres criterios declarativos para evaluar una organización no lo estamos inventando nosotros, no son nuevos. De hecho, los mencionan tal cual los investigadores estos de la IBM en el artículo de la ciencia de servicios. Y ellos dicen que con esos tres criterios podemos llegar a tener un análisis más sistemático y más profundo de una organización de servicio. Nosotros queremos agregar el cuarto, solidaridad. ¿Por qué? Porque definitivamente los tres primeros no son suficientes para salir de la organización, para que la organización se conecte con sus usuarios, con sus clientes, con las personas a quienes sirve, reconociéndoles como personas. En eso, la solidaridad es fundamental. Y por supuesto, hay que después definir. Es algo que no hemos construido demasiado, está todavía mucho por estudiar en ese sentido, pero yo les invito a que si van a fijar algunos criterios para evaluar su proyecto de complejidad, por favor tomen en cuenta esos cuatro. Hay muchos más, y ahí están los criterios conceptuales que están en la parte inferior de la pantalla. Marco legal, contexto ético, muy importante en el caso de tu propuesta. ¿Quién es que está por ahí? Natanael, con el proyecto también el de Laura. El hecho de que lo que estamos rescatando cuando pensamos en personas con discapacidad es esencialmente un asunto de justicia, de ética. Entonces hay que darle contexto. Pero por supuesto vamos a tener todas las presiones del mundo, como la que ya han comenzado a sufrir, para reducir eso a un asunto de costo-beneficio, ¿no? Y entonces les va a tocar en un momento decir, no, esto lo vamos a hacer porque es lo correcto, no porque sea lo mejor para ganar dinero. Prepararse para esa discusión al menos. Aunque ustedes tomen lugar después, tomen partido en cualquiera de las dos direcciones. Impacto social, ese por supuesto todo les cabe, pero impacto ambiental, factibilidad económica, que es una forma reducida de sostenibilidad, la que se reduce al balance de cuentas, al retorno de la inversión. Viabilidad, que es previo a la factibilidad, es que la cosa pueda, igual que eficiencia y eficacia, viabilidad es que pueda ser eficaz, aunque sea torpísimo. Ya pensando en que sea más eficiente, vamos hacia factibilidad. Pero algo que es mucho más importante en todos estos juegos, muchachos, sobre todo si se meten con el asunto del modelado de una organización. Ustedes van a descubrir lo que descubrió una persona muy famosa en computación hace, 70 años. John von Neumann. El profesor von Neumann era matemático y es uno de los inventores de la computación. La idea esta de tener un programa en la memoria para que el computador lo use desde la memoria, de la propia memoria del computador, es de él. Y en algún punto se propuso con otro economista, bueno, el otro era economista, él no, crear una teoría de la economía. Esa teoría de la economía es la teoría de juegos, precisamente. Y uno de los puntos claves tiene muchísimo que ver con la carrera nuestra de sistemas, sobre todo con el aspecto de la optimización y todo lo que hacemos en investigación de operaciones.
el hecho de que nosotros confiamos que podamos ir por la eficiencia de un sistema optimizando su conducta, buscando sus máximos y mínimos en la función que describe el comportamiento, ¿no? Por muy compleja que sea. Lo que von Neumann y Morgenstern en aquel trabajo del 48 están diciendo, o dijeron entonces y sigue siendo vigente, es que resulta que no hay una sola función objetivo, no hay una función a optimizar. Cada persona tiene la suya. A mi juicio, allí comienza la posmodernidad, esa de la que hablábamos al comienzo del curso. Al conceder que cada quien tiene un criterio de optimalidad, de optimización, de lo óptimo, diferente del otro, y tiene derecho a tenerlo. Y eso hace que el problema explote, porque ya no es buscar el máximo de una sola función, es buscar los máximos de todas las funciones. Y ahí viene el término aquel que se abusan algunos políticos de ganar, ¿no? Todo sea al máximo. Y en el mundo real, algunas veces no se puede. Ojo, algunas veces no se puede. Curiosamente, en el mundo humano es probable que se pueda siempre. Si hay compromisos, sobre todo si hay algún tipo de simpatía por los demás. Porque entonces si el otro gana, yo también gano. Y eso resuelve el problema de una manera. Pero lo cierto es que el problema matemático de maximizar varias funciones simultáneamente es lo que se plantea en ese juego. Y a lo que se refiere esa lámina cuando dice equilibrio. Que haya un equilibrio entre todos los agentes. El ganar es un equilibrio. Que no siempre se encuentra, pero que se suele encontrar en algunos de estos juegos. Algunos de los juegos, hay muchos ejemplos de eso. Me encantaría hablarles de teoría de juegos si alguien se interesa, pero solo si alguien se interesa. No es un tema que se pueda armar fácil. Así que para aterrizar toda esta discusión debemos mostrarles un solo juego. Ese que está en pantalla es un juego, parte de un juego realmente, un juego simplificado al extremo porque buscamos poder mostrarle una sola lámina. Pero además este es un juego que van a poder reconocer ustedes si tienen alguna clase de contacto con alguien que haya trabajado en el servicio público nacional, en alguna institución, no tiene que ser el gobierno central. Venezuela tiene una legislación al respecto que crea una obligación institucional para todas las instituciones públicas de planificar su trabajo. Toda institución pública en el país debería tener, le llaman en algunas POA, es un plan operativo anual, creo que era el acrónimo, si no me equivoco. Y el POA dice lo que la institución va a hacer en un año. Y están obligados a declararlo el año antes para que el Estado pueda asignar los recursos para eso. Claro, a nadie se le ocurrió pensar que la decisión de cuándo llegan los recursos puede tomar meses. Entonces ya hay medio año adelantado cuando lo comienzan a ejecutar y eso crea toda clase de desastre de operación. De forma que los planes operativos anuales se ejecutan todos entre septiembre y noviembre. Claro, apurados después de la mitad del año y rapidito porque ya en julio tenemos que hacer el del año siguiente. Un desastre en ese sentido. Pero hay instituciones que se vuelven disciplinadas y lo hacen sistemático. Pero en ese contexto hay un subjuego, aquello de organización entre organización, servicio entre servicio, la misma idea, que es este que tenemos en pantalla. Y lo ponemos porque es muy fácil de presentar y así les muestro a ustedes que es un juego. Fíjense que es una tabla y en las filas aparece la palabra funcionario, indicando que en las filas están las acciones que puede ejecutar un funcionario. Aquí están, por cierto, la palabra ejecutar aparece ahí dentro. Estas dos son las acciones del funcionario. Y estas dos, ya leyendo por columnas, son las acciones del supervisor. El funcionario y el supervisor, funcionaria y supervisora, como ustedes quieran, son dos roles. Vamos a pensar que son dos personas en particular. Y es como si el jueguito se hiciera entre cada par de supervisor-funcionario, por ejemplo. O sea, ya por ahí hay una indicación de complejidad. Cualquier institución con más de 20 personas, esto es ya difícil de pensar. Pero bueno,
Esto lo hemos observado, así que no crean que estoy inventando, sacándolo de la manga, no, este es un juego real. Y van a ver ustedes por qué merece ser estudiado. Bueno, el supervisor es quien modifica las metas y las evalúa, o solo las evalúa. Esas son dos posibles. Fíjense que ahí estamos amontonando un montón de acciones, ¿no? Pero en general, el supervisor es el jefe, el que fija la meta que vamos a perseguir en el año y después evalúa que se haya cumplido. Ahora lo han reemplazado por un proceso de planificación institucional en el que las metas iniciales las fijan entre todos. Pero igual hay metas. Lo cierto es que después de que comienza el año, que ya se fijó el plan, es el supervisor el que las puede modificar o evaluar si se hicieron o no. Porque además es el responsable, él o ella es la responsable de dar la cara por la institución fuera, cuando le reclamen por en qué gastó usted o ustedes los reales que se le dio de presupuesto. Y del lado del funcionario, por supuesto, están los que hacen las cosas, ¿no? Puede que lo haga, o sea, intente hacer lo que pueda. Aquí me estoy refiriendo a las tareas particulares, de nuevo, una enorme variedad en cada institución, así que esto es mucho más, esta tabla es mucho más grande si vamos a ser precisos. Pero lo que queremos distinguir acá es entre la posibilidad de hacer las cosas y la posibilidad de hacer las cosas hasta donde se puedan en ambos casos y luego replanificar, que es una opción que le ofrece el sistema quiere decir sistema legal venezolano, a todo funcionario. Uno puede hacer hasta donde pude, hasta que llegue, esto debería quedar para después. Y ese es el replanificar, dejarlo para después. No dice exactamente cuándo, eso va para la siguiente POA, por ejemplo, si no alcanzó el año. Y lo que está en las celdas esto se supone que son dos ejes, supervisor, funcionario y sus acciones. La verdadera tabla son estas 4 celdas del lado derecho. Lo que está dentro es el resultado. ¿Qué pasa si si el supervisor modifica las metas y evalúa y el funcionario ejecuta lo que puede? Tenemos lo que se conoce como una ejecución real. Perdón, me fui para atrás, para adelante. Ejecución real significa que se hizo tal cosa. Ahí estoy, por supuesto, resumiendo la infinidad de resultados que puede arrojar una institución en un año de trabajo. Pero digamos que es lo que se puede. Íbamos a construir tales y tales casas y las hicimos o no las hicimos. Íbamos no sé, imagínense ustedes cualquier servicio público nacional, íbamos a asfaltar no sé cuántas vías, asfaltamos tantas. Siempre las colocan por orden de la legal, por cierto, con indicadores, ¿no? De cuántos kilómetros de carretera vamos a asfaltar, en algún momento me tocó estimar cuántos metros cuadrados de tejado íbamos a atender construyendo un edificio, un local, pues. Esa clase de indicadores aparecen se supone que para hacerlo más fácil de evaluar después. Entonces, si el funcionario ejecuta lo que puede y el supervisor solo evalúa, pues nos queda lo mismo, ejecución real. Y si el funcionario ejecuta lo que pueda y propone una planificación, pero el supervisor solo evalúa, nos queda la ejecución real también. En estos 3 casos, el superior y los 2 de la derecha, pasa lo que pasó. Y puede no ser muy bueno para la institución, porque va a quedar, deben haber escuchado quizás en algún momento a algún funcionario hablar de que, oye, solamente hemos podido ejecutar el 20% del presupuesto y ya vamos en octubre. Y eso dispara un montón de alarmas. ¿En qué nos gastamos estos reales? Entonces empiezan todos, ustedes saben, sobre todo cuando hay proveedores externos, ay, ya, no te preocupes que yo me encargo de eso, que te acabe rápido. Toda esa clase de vicios se cuelan fácilmente en una organización que es muy rígida, estructuralmente. Pero fíjense la solución que estos señores de planificación nacional han logrado meter en la legislación: la posibilidad de replanificar durante la ejecución, que pareciera un concepto muy moderno. Todas las instituciones privadas, por ejemplo, lo tienen. El jefe ve que la cosa no está yendo por donde tiene que ir, no me importa que haya hecho un plan a principio de año, esto lo tengo que cambiar ya, porque estoy perdiendo plata. Bueno, eso mismo se lo pusieron a la institución pública, pero funciona diferente, porque entonces solicita la replanificación y el otro se la concede. Y entonces toda la institución, no importa lo que hayan hecho,
termina con ejecución perfecta. Todos gastamos el 100%, hicimos el 100%, logramos el 100%, o algo cerca, ¿no? No, llegamos hasta el 95% porque lo otro, pues, era demasiado lucirnos de buenos que somos. Ese juego existe en la administración pública venezolana y estoy seguro que en la de otros países en Latinoamérica. Y tiene que ver con las metas y creencias ya no de la institución, como lo manda la ley, sino de los funcionarios, tanto el que ejecuta como el propio supervisor, que al final de cuentas también es funcionario. Y entonces, para poder estudiarlo, es preciso hablar del juego. Claro, uno le dice a la institución, no, que vengo a estudiar, te voy a diseñar el juego. ¿Y cuál juego? Aquí no jugamos. Entonces empieza el cuento este del lenguaje a interferir y es muy difícil poder estudiarlo. En general, sobre todo cuando uno involucra a personas que no estén al tanto de lo que estamos hablando de hace meses, de hace semanas, quiero decir. Pero bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo. Y estoy seguro que van a poder hacer tablitas como esta si se meten a modelar alguna organización, cuando menos tomando dos de los personajes en la organización. Bueno, esto es lo que proponemos nosotros como estrategia para estudiar organizaciones de servicio. La caracterización de los servicios desde la visión del que lo presta, el servidor, así como el registro detallado de situaciones que describen las condiciones reales en las que se efectúa esta prestación, el usuario. Entonces, en la caracterización de los servicios hay que escuchar a las dos partes. Lo segundo es el diseño de modelos ideales. Y esa es otra noción que no viene de computación, viene de la sociología. Un pensador famoso, Weber, que nos legó a nosotros la idea de los modelos ideales. Cómo me gustaría que fuera la organización. Es una forma deliciosa de plantear el problema, claro. No cómo es, sino cómo me gustaría que fuera. Y hablaremos de eso más adelante con más cuidado porque esa es otra de esas ideas difíciles de resumir. Tercero es evaluación y propuesta de herramientas informáticas de soporte a la evaluación de los servicios en procesos de sistematización y en las actividades propias de los planes de estudio dentro de la comunidad. Y eso era una aspiración nuestra que, bueno, todavía está muy cruda, no hemos podido llegar muy lejos. El burocratrómetro de que les hablé, burocratrómetro, sí dije, ¿verdad? Sí. Existe y esa es una herramienta informática de soporte y nos sirvió mucho en Fundacite, pero no hemos podido hacer una fábrica de burocratrómetros porque habría que hacer uno para cada institución, claro, para cada proceso de la institución. Imagínense todo el trabajo que hay ahí. Bien, solamente para que ustedes tengan una primera idea de cómo cambia el estudio económico tradicional al pensar en una organización de servicios. Aquí tenemos una lámina que está un poco fuera de lugar, pero es justamente para que vean eso. En un negocio cualquiera, uno tiene unos libros contables en donde registra, debe haber los conceptos fundamentales de la contaduría y el flujo de productos, ¿no? Los inventarios, las cosas estas. Si uno va a tener un servicio, el libro se convierte en un workflow, en ese flujo de trabajo, es decir, se parece más al modelo del proceso, y se vuelven fundamentales la memoria de la institución, de cómo funciona ese proceso, y las experiencias, el flujo de experiencias, cómo pasa el conocimiento de lo que se hace de rol en rol y de persona en persona. Fundamentales, porque lo valioso en el servicio no es el producto, no es el almacén lleno de cajas de, no sé, lo que sea que haga la institución o la empresa, si hace zapatos, un almacén lleno de zapatos. Ahí está el valor de lo que de toda la producción, decimos nosotros. En el caso de los servicios, el valor lo tienen dentro los servidores, normalmente, que son los que saben hacer lo que el servicio demanda. Uno puede, por supuesto, ir a la industria y decir, bueno, el valor está dentro de la cabeza de los zapateros que hacen los zapatos. Pero entonces ya justo ahí comenzamos a ver a la fábrica de zapatos como un servicio. No a la zapatería como, a la producción de zapatos como un producto. Ahí hay una dualidad que necesita más estudio, necesita más cerebro, necesita más oportunidades como esta de que a una generación joven se la plantee como tema de trabajo.
¿Alguien tocó el timbre? No, eso fui... Algo pasó por ahí en su momento. Bueno, ahí está todo lo que yo quería decir. Esto es simplemente un anuncio de mi sponsor. Me están motivando a hacer todo esto. Nosotros hacemos esto, o sea, la idea es hacer esto con distintas organizaciones de servicio y tener después una experiencia común. Tenemos un blog, el que pueden ir a ver lo que hemos estado haciendo antes. Y eso es todo, por ahora. Ajá, alguien me estaba llamando, me levantó la mano o Sí, algo así. profe, yo, Cuéntame. Laura. Hola, Es para Laura. decirle que, hola, profe, ya me tengo que retirar porque están aquí cerrando la tienda. Ajá, dame 5 minutos antes de irte, ¿sí? Ok, ok. Bueno, varios anuncios en este sentido. Pero vamos a parar el video y después conversamos con más calma.